Las exequias de la reina Isabel de Inglaterra sigue dándonos imágenes en directo, como esta, por ejemplo, en la que podemos ver a los ciudadanos que están pasando por su capilla ardiente en el Palacio de Westminster. Muchos de ellos habrán pasado en la cola para llegar allí, para realizar este gesto frente al cuerpo de su soberana, varias horas, porque hay colas kilométricas, ahí las ven, para desfilar frente al féretro de la reina. Son decenas de miles las personas que esperan durante horas para dar su último adiós. Ahí pueden ver filas ordenadas, incluso con pulseras de colores para evitar aglomeraciones. El féretro de la reina permanecerá en este lugar hasta el lunes, cuando se llevará a cabo el funeral de Estado. ¿Qué tal? Buenas tardes. La Organización Mundial de la Salud lanza una advertencia sobre el COVID que se convierte en la buena noticia del día. La pandemia toca a su fin. Las muertes por COVID han bajado a su mínimo global desde marzo de 2020, justo al inicio de la pandemia, y al menos oficialmente su fin está cerca. We're not there yet, but the end is in sight. Pero el anuncio viene también como una advertencia. Los esfuerzos deben continuar, dice la OMS, sobre todo para evitar nuevos contagios masivos que favorezcan nuevas variantes, frente a las que las autoridades sanitarias están alerta. La OMS se prepara para dar por finalizada la mayor pandemia de los últimos 100 años, que se estima que ha matado a unos 6 millones de personas en todo el mundo. Pero una preocupación se va superponiendo a la otra. La viruela del mono es otro enemigo a batir, y los tambores de guerra en Armenia se unen a la que se desarrolla en Ucrania. Medio centenar de soldados azerbaiyanos serán enterrados ayer tras el último enfrentamiento fronterizo con Armenia, uno de los más graves desde que estos dos países, antiguas repúblicas soviéticas, llevan disputando el territorio de Nagorno-Karabaj. La aparente debilidad de Rusia por la invasión de Ucrania podría ser una de las razones de esta escalada de violencia. Y les invitamos también hoy a correr una aventura junto al alpinista canario Juan Diego Amador, que pretende emular los pasos del explorador Ernest Shackleton a principios del siglo XX, una epopeya que le llevó a recorrer parte del Polo Sur para rescatar a su tripulación varada tras quedar su barco atrapado en el hielo. Juan Diego Amador pretende revivir parte de esa aventura y él mismo nos va a contar cómo. Y hay reacciones a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el que fuera presidente de Andalucía, José Antonio Griñán, tras confirmarse la condena por delito continuado de malversación de caudales públicos. Griñán deberá cumplir 6 años de cárcel. El Partido Socialista mantiene los trámites para pedir su indulto, basándose en el voto particular de uno de los jueces que redactó la sentencia. Aunque dos de los socios habituales del Ejecutivo, Podemos y Esquerra Republicana, se han mostrado en contra de este indulto. Ahora es la Audiencia de Sevilla quien debe decidir cuándo Griñán deberá entrar en prisión. También es noticia que Europa saca adelante su plan de ahorro de energía. Entre las medidas previstas está la reducción en el consumo en las horas punta. Aunque la estrategia de ahorro también pasa por las compañías, se impondrá un límite a los beneficios extra que reciben las nucleares y las renovables, estableciendo un precio máximo de hasta 180 euros el megavatio hora, y también a los beneficios extraordinarios de las compañías productoras de electricidad a partir de combustibles fósiles. Estas son las que emplean petróleo o carbón. Pero la subida de precios afecta a casi todo el mundo, aunque en distintos grados, como vamos a ver a continuación. Desde Argentina, con una de las inflaciones más altas, hasta Estados Unidos, donde la bajada del precio del combustible abarata sobre todo el sector turístico. Si la inflación en Estados Unidos no es mayor al 8,3%, es gracias a la bajada del precio de los combustibles. Así, al abaratarse la gasolina, se reduce el coste del transporte, los billetes de viaje y los hoteles. Al mismo tiempo, en Reino Unido, en lugar de bajar, la gasolina se encarece, al igual que los vuelos empujados, ya no solo por el aumento de costes.
sino además por la muerte de la reina Isabel II, un hecho histórico que incluso provocaría una subida en los tipos de interés. Todo ello mientras los británicos empiezan a recibir facturas de luz de hasta $300 y no son los únicos que temen el invierno. Estoy preocupada porque dependo mucho de la calefacción, no solo pienso en el invierno, también en los meses que vienen después, dice esta profesora francesa tras el anuncio del gobierno de Macron de limitar en un 15% los precios de la luz y del gas. En el caso de la maestra, por ejemplo, su factura subirá hasta unos 20 euros, mientras que ahora lo hace hasta unos 200. ¿Nunca llegas a tener un plus como para poder darte un gusto o estar un poco mejor? En Argentina también conocen eso de hacer un sacrificio. Allí libran 3 batallas, una contra la deuda, otra contra las crisis monetarias y la última contra la inflación más alta del mundo, que podría cerrar este año en un 95%. Yo ayer fui al supermercado y volví a casa, pero mal. No puede ser, viste, que en tan pocos días las cosas aumenten a este nivel. Los más afectados, sin duda, los propios argentinos, que ven como los precios suben cada semana un poco más. Bueno, en el centro de esa inflación en todo el mundo está la cesta de la compra. Aquí en nuestro país ha subido un 13,8%. 43 de los 55 alimentos que se vigilan han subido de precio. Vamos a hablar sobre ello con Aurelio Del Pino, es el presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercado. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Bueno, ¿esta subida de precios les deja más ingresos o les está costando dinero a los pequeños supermercados? Realmente lo que estamos ahora mismo metidos es en una dinámica muy compleja donde confluyen varios factores. En primer lugar, una presión muy fuerte de todos los costes energéticos, de los que nuestro sector sufre, como todos los sectores económicos, muchísimo, puesto que realmente el coste de la energía es el segundo coste después del personal dentro de la explotación de un supermercado. Y además no tenemos la capacidad que tienen otros sectores para poder negociar, a pesar de ser grandes consumidores, las cadenas de supermercados no tenemos capacidad para negociar como los sectores electrointensivos, de manera que estamos sometidos a esa fuerte presión de los costes energéticos y confluyen otros factores en la cesta de alimentos que forman parte de la dinámica de la que estábamos acostumbrados siempre, que era la oscilación de algunos productos en concreto derivados de, por ejemplo, la gran sequía que ha tenido toda la producción agroalimentaria española, tanto en la península como en las islas, y que al final hace que con esos problemas de cosecha, pues determinados productos, especialmente los productos frescos, hayan sido tremendamente afectados en sus cosechas y, por lo tanto, con esas presiones que son oscilaciones normales de precios, o el aceite de oliva, que ahora mismo, después de la sequía, también está teniendo problemas para ver cómo afrontar la próxima cosecha. Pero nosotros, en este caso, como sector de la distribución, lo que estamos haciendo es un gran esfuerzo para tratar de amortiguar todas esas subidas de manera que el consumidor, que es nuestro cliente, y es a quien nos debemos, trate de sufrir en la menor medida de lo posible estas cuestiones. Es una situación muy compleja porque además los márgenes de la distribución comercial, pese a lo que muchos puedan pensar, son márgenes muy estrechos. Nuestras empresas, el sector de la distribución organizada, es el sector que cuenta con los márgenes más cortos, apenas el 1 o el 2% de toda su facturación. Y son negocios que realmente tienen muy poquita capacidad para poder reducir sus márgenes, a diferencia de otros sectores de carácter industrial o de servicios. Y para mantener una cesta de la compra simbólica en un precio determinado sin que llegue a subir, que venía a ser la propuesta del Gobierno de la que tanto se ha hablado en los últimos días, ¿tendrían capacidad? ¿Cómo han visto ustedes esa iniciativa? Pues nosotros, compartiendo la preocupación de la población y de los ciudadanos y del Gobierno con la situación de crecimiento de precios en la que estamos, compartiendo esa preocupación, lo que sí le hemos trasladado a la vicepresidenta segunda del Gobierno en la reunión que mantuvimos con ella el lunes pasado es que nosotros no podemos hacer ningún tipo de acuerdo porque la legislación lo impide. Es decir, la normativa de competencia impide cualquier acuerdo entre las empresas sobre fijación de precios, determinación de condiciones de comercialización, y aquí la regulación de competencia es muy estricta y la propia presidenta
de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia ha advertido que no se debe llegar a ningún tipo de acuerdos en ese sentido, lo cual no hace que el resultado final para el propio consumidor no pueda ser un buen resultado. Es decir, la gran competencia y la gran rivalidad que existe en el sector de la distribución comercial, donde competimos cadenas de ámbito nacional con cadenas de ámbito regional en formato de súper, en formato de hiper, con un comercio tradicional que además tiene un peso muy importante, especialmente en el caso de los productos frescos. Es decir, esa competencia que existe y la capacidad y el poder que tiene el consumidor para solo cruzando de acera o solo cogiendo 5 minutos el coche y desplazándose a otro sitio, esa capacidad para elegir, hace que al final las empresas traten de dar lo mejor a sus clientes en un proceso de escucha que está siendo ahora muy intenso. Es decir, ahora realmente estamos muy preocupados de tratar de ver qué es lo que quiere la gente, qué es lo que nos está demandando, y vamos a tratar de dar la mejor solución posible en el peor de los escenarios con el que nos tengamos que confrontar. Aurelio, ya se lo digo yo, que los precios no suban tanto. Eso es lo que quiere la gente y lo que quieren los clientes. Sí, eso es lo que nos gustaría a nosotros, porque le puedo asegurar que para sectores como los nuestros la volatilidad de precios no es una cosa con la que convivamos bien. Nosotros tenemos que negociar con nuestros proveedores, es decir, con los que nos suministran los productos envasados, los que nos suministran los productos frescos. Tenemos que negociar con ellos condiciones que nos den una cierta estabilidad para poder fijar nosotros también nuestras propias estrategias competitivas y hacer nuestras ofertas. Nuestro sector no convive bien con precios que suban y que bajen, sino con precios estables. Y ese es realmente el escenario mejor para que las empresas puedan construir sus ofertas entiendo comerciales. Que esa inestabilidad, Aurelio, a ustedes tampoco les beneficia. Esperemos que vaya la situación estabilizándose y en lo posible bajando. Vamos a ver si lo podemos hablar en próximos días, esa buena noticia. Gracias, Aurelio. Un saludo. Pues a su disposición para las veces que quieran. Un saludo muy fuerte para todos ustedes. Gracias. Bueno, pues la presidenta de la Comisión Europea hablaba ayer precisamente de esas medidas, pero también mostraba su solidaridad con el pueblo de Ucrania. Hoy Ursula von der Leyen ha viajado a Kiev para volver a mostrar el apoyo inquebrantable europeo a ese país. La presidenta fue recibida en la misma estación por la viceprimera ministra ucraniana. A esta hora se reúne con el presidente Zelensky para acercar posturas sobre el proceso de adhesión a la Unión Europea. Hay quien achaca precisamente a la guerra de Ucrania y a la aparente debilidad de Rusia a que ahora aumente la tensión entre otras dos exrepúblicas soviéticas, Armenia y Azerbaiyán. Ambos países se acusan de incumplir el alto el fuego que derivó en los enfrentamientos de este martes. La comunidad internacional observa con preocupación esta escalada de violencia. Azerbaiyán celebra los funerales de medio centenar de soldados que murieron este martes en el último enfrentamiento fronterizo con Armenia. Casi 100 militares de ambas naciones perdieron la vida en la peor lucha entre estas dos exrepúblicas soviéticas desde la guerra de 2020. Ambos países se disputan desde la década de los 80 el enclave de Nagorno-Karabaj. De acuerdo a las fronteras internacionales reconocidas, esta región es parte de Azerbaiyán, aunque se encuentra habitada por armenios. Los dos países se responsabilizan el uno al otro de este último brote de violencia. Todos estos hechos demuestran que Armenia se está preparando para una provocación militar a gran escala, aseguraba este alto mando militar azerí. Creo que existe un riesgo claro de que esta escalada de enfrentamientos se convierta en una guerra, advertía el viceministro de Relaciones Exteriores armenio. Desde la ONU no esconden su profunda preocupación por esta escalada de enfrentamientos y pide hacer uso del diálogo para resolver sus problemas. Pero lejos de rebajar la tensión, el presidente de Turquía se posiciona junto a Azerbaiyán. El mundo entero debe saber que apoyamos a nuestros hermanos azerbaiyanos frente a este evento. Esa actitud tendrá consecuencias para Armenia, manifestaba Tayyip Erdogan. Rusia, principal valedora de Armenia, no se plantea por el momento enviar tropas a un conflicto que coge a Moscú en su peor momento en la guerra de Ucrania y sin demasiada capacidad para desviar recursos.
Hay otra guerra que parece que poco a poco vamos ganando, y lo decimos con los dedos cruzados, la sanitaria frente al COVID. Tras más de 2 años de lucha, la Organización Mundial de la Salud, Miguel Vega, asegura que el fin de la pandemia está cerca. Sí, el director de la Organización Mundial de la Salud se muestra optimista ante la evolución de la COVID-19 en las últimas semanas. Así lo decía en la rueda de prensa semanal. We have never been in a better position to end the pandemic. Nunca hemos estado tan cerca del fin de la pandemia, pero Tedros Adhanom asegura que hay que tener la precaución porque podrían aparecer nuevas variantes que compliquen la situación y incrementen los contagios y, por lo tanto, las víctimas mortales. Por eso, el director de la Organización Mundial de la Salud asegura que es necesario seguir vacunando con esas vacunas ya adaptadas a las nuevas variantes. Precisamente en nuestro país, el próximo 26 de septiembre comenzará esa campaña de vacunación con la 4ª dosis de refuerzo entre los mayores de 80 años. Y lo hemos venido contando aquí en Atlántico Noticias. Parece que mientras gran parte del mundo ya se ha olvidado de las restricciones, en China, al cambio, el país donde comenzaron los primeros casos del coronavirus, siguen con políticas de control muy estrictas, Miguel. Sí, precisamente hoy ha comenzado a levantar un confinamiento que estaba activo desde comienzo del mes de agosto en una de las ciudades turísticas más importantes del país. En las últimas semanas, China ha reportado confinamientos de alrededor de 65 millones de personas. Muchas son las ciudades que están confinadas o con algún tipo de restricción, en concreto 30 regiones. China reporta una media de 150 infecciones diarias y apuesta por esa política de COVID-0. China, además, pide a muchos residentes de algunas ciudades presentar PCRs negativas 48 horas antes para acceder a espacios públicos. Entre todo ello, el dato curioso que nos deja este día es que su presidente, el presidente chino Xi Jinping, ha realizado su primer viaje al extranjero después de que se declarara esta crisis sanitaria. Bueno, pues ahí tienen otra señal más de que parece que la pandemia está cerca de tocar a su fin, oficialmente, sin bajar la guardia, como siempre. Bueno, vamos a cambiar de tema. Les vamos a invitar a recorrer una aventura evocando otra del año 1915, que inspiran precisamente a la que va a realizar un canario próximamente. Miren, este es el barco Endurance, Resistencia. Era el barco que utilizó la expedición de Ernest Shackleton, que pretendía atravesar la Antártida pasando por el Polo Sur. No lo lograron. Su barco quedó atrapado en el hielo, luego se hundió. Y ahí comenzó una epopeya para sus tripulantes que tuvieron que huir primero caminando sobre el hielo y luego navegando hasta una isla, la isla Elefante. Allí el jefe de la expedición con una pequeña barca navegó hasta otra isla lejana, Georgia del Sur, que tuvo que atravesar en una caminata de más de 30 kilómetros entre montañas y glaciares. Cuando llegó había pasado 1 año y medio desde que partió esa misma isla y le faltaba el viaje para ir a recoger de nuevo a sus compañeros. Todos salvaron la vida. En ese último tramo, atravesar caminando parte de la isla de Georgia del Sur, bueno, pues ese es el que quiere emular Juan Diego Amador, que está aquí con nosotros esta tarde. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pretendes llegar a esa isla en velero desde las Malvinas, ¿verdad? Que está a 1.300 kilómetros de distancia. Pero, Juan, vamos a ver un mapa, un poco de lo que tuvo que hacer Shackleton, de esa expedición tremenda, ¿no? Porque la verdad es que no será lo mismo, pero es una caminata dura también, ¿eh? Efectivamente. Mira, aquí tenemos precisamente ese recorrido. Cuéntanos tú un poco qué es lo que tuvo que hacer, Juan. Bueno, él vino en 1914, sale del Reino Unido, de ahí llega a América del Sur, concretamente a las islas de Argentina, y va navegando hasta Georgia del Sur. Entra precisamente a la plataforma de hielo y ahí se queda atrapado, justo en este punto de aquí. Aproximadamente el barco se hunde y camina prácticamente hasta la punta de lo que es el extremo de la Antártida y navega con una pequeña barcaza hasta la Georgia para buscar ayuda en un pequeño puerto ballenero que había en ese momento y lograr navegar de nuevo, como bien comentabas, hasta la Antártida y sacar de ahí a su tripulación. Estamos hablando de que pasan 3 años fuera de casa. La aventura empieza en 1914, regresan al Reino Unido en 1917.
ya se habían celebrado sus funerales, las esposas se habían casado con otros. No había comunicación no ni había teléfono. comunicaciones. Y esto no debe ser poca distancia, aunque aquí lo ponemos en un mapita y parece poco, pero esto son distancias enormes. Tengan en cuenta que eso es lo que está viendo ahí al lado de Juan, precisamente el pico sur de Efectivamente, América, ¿no? De hecho la navegación que vamos a hacer nosotros de Malvinas hasta la Georgia son 1.300 kilómetros de navegación en barco con autonomía total a vela, que son pues aproximadamente 7 días, 10 días de navegación, y volveremos también navegando, ¿no? Un poco para hacer una especie de homenaje y entender un poco qué significaba navegar estos mares en esa época en la que Shackleton vivió esta gran aventura, ¿no? Esta fue la aventura de Shackleton y esta es la aventura que va a recorrer Juan Diego Amador, en breve. ¿A partir de cuándo, Juan? El día 22 estoy en Santiago de Chile y ya entramos en el barco en Malvinas el día 26. Bueno, pues saldrás desde Canarias. Entiendo que en vuelo regular, aquí no va a haber ningún barco que tenga esto es normal, toda esta parte hasta este punto. Y después pues vamos de nuevo a ese cono sur. La distancia es considerable, me imagino que las temperaturas serán muy bajas, para llegar a hacer esa caminata, ¿no? Esta es la ruta que registró en su cartografía Shackleton, que son aproximadamente 30-35 kilómetros de un terreno inhóspito, muy poco transitado, de glaciares, montañas muy altas, digamos un terreno que los alpinistas consideramos suficientemente interesante para poder hacer este tipo de exploración, porque es un reto, no es un terreno fácil. Y llegaremos a esta bahía, que como vemos en el mapa hay algunas construcciones y que en ocasiones algunas expediciones científicas vienen a vivir aquí. Nosotros ya adelantamos la temporada a la época del hielo y es probable que no nos encontramos. ¿En cuánto tiempo se lleva a cabo esa caminata? Calculamos 5 días aproximadamente, con 4 noches la ruta, ¿no? La ruta de... ¿Es peligroso? Es peligroso porque, sobre todo, Roberto, estamos hablando de un sitio, el mayor, digamos, desde el punto de vista del alpinismo, el más expuesto del mundo, más que incluso cualquiera de los 8.000 que he estado. ¿Por qué? Porque a la Georgia nosotros no vamos navegando por casualidad, no se puede llegar por medios aéreos, no puedes llegar en helicóptero, no puedes llegar en aviación. Entonces, cualquier impedimento, cualquier accidente que tengamos aquí, lo tenemos que resolver por nuestra cuenta o tardar una semana en llegar al hospital más cercano, ¿no? Entonces hay que hacer las cosas bien y ese es el verdadero riesgo, digamos, la exposición de esta aventura. Claro, Shackleton es un poco el epítome de la aventura, ¿no? No solo consiguió, llevó a cabo esa exploración, sino consiguió salvar a todos sus hombres, ¿no? Efectivamente. No los abandonó pese a que llevaba 1 año y medio sin verlos. Efectivamente, para los que nos gusta la exploración, el alpinismo, el mundo de la aventura, es uno de nuestros, digamos, referentes por su espíritu de liderazgo, ¿no? Es un hombre que siempre frustró sus objetivos, nunca logró estar en el Polo Sur, nunca logró atravesar a la Antártida, pero hizo 4 expediciones grandes con el apoyo del Imperio, del Reino Unido, y nunca perdió un hombre, ¿no? O sea, que algo supo hacer muy bien, ¿no? Y por eso es un referente de lo que supone el liderazgo, espíritu de equipo, sacrificio, y bueno, es un poco lo que vamos a intentar registrar en este documental, en este reportaje que vamos a traer a raíz de este viaje, ¿no? Claro, tenemos imágenes también de un poco el escenario, el paisaje que se va a encontrar por delante esta expedición. ¿Cuántas personas son las que la van a emprender? Somos 6 alpinistas y capitán y un ayudante, somos 8 personas en un barco pequeñito, son 18 metros de barco de un solo palo, que llegaremos a las Georgias, pues te digo, en torno a los primeros días de octubre. Y tenemos que guardar unos días para el regreso, con lo cual calculamos que estaremos en la isla principal, que son estas imágenes maravillosas que estamos viendo, aproximadamente 15 días, pues haciendo el recorrido de Ernest Shackleton, y al mismo tiempo intentaremos subir a la cumbre más alta, que son en torno a 3.000 metros, es decir, al lado de nuestro Teide casi que se queda corta, pero como estamos viendo el hielo aparece prácticamente desde la costa, entonces estamos haciendo alpinismo prácticamente desde la playa, que es algo también que... Pero tú que has subido, ¿cuántos 8.000 has subido? En 4 estados. En 4 estados, sí. Bueno, pues ya, yo creo que 3.000 eso será un paseo, sí, ¿no? Bueno, vamos a ver, con estas condiciones extremas estamos hablando de temperaturas entre menos 10 y 10, y aquí tenemos el Endurance, ya sabes que el barco apareció descubierto hace poco, en mayo de este año, lo encontró una expedición científica que fueron expresamente a buscarlo a escasos 250 metros de profundidad y a 300 kilómetros de la costa, y ahí permanece la historia. Y sorprendentemente bien conservado, ¿verdad? Porque le llamó muchísimo la atención, ¿no? Sí, de hecho se ve todavía el nombre perfectamente conservado. Yo creo que las bajas temperaturas han permitido también que, digamos, la fauna o la flora que habita en este tipo de mares no les haya afectado demasiado, ¿no? Bueno, a ver si Atlántico Noticias, la próxima vez que vayan a completar, podemos ir a hacer el reportaje. No, nos vamos al Atlántico Sur, o sea que tendremos que contarlo, forma parte. Podemos hacer el programa desde allí, ¿no? Que caramba. Pues nada, que tengas tanta suerte, tanta fuerza como la expedición a la que emulan, la de Shackleton, y que disfruten muchísimo Muchísimas esta gracias. experiencia. Gracias, Juan. Gracias, Roberto.
Bueno, pues Shackleton ya decimos que planteó su expedición para engrandecer el imperio británico, y lo que queda de ese imperio sigue despidiéndose de su reina Isabel II. En Londres está Andreina Solorzano. Hola, un saludo a todos desde Londres. Detrás de mí está el emblemático Tower Bridge, y si se fijan aquí en ese lugar pueden ver una fila de personas. Ellos son los que están intentando entrar a Westminster Hall para poder despedirse de la reina Isabel II. Allí reposan sus restos. Hay que decir que esta es la fila general. Las autoridades ayer estimaban que la espera antes de entrar a la capilla ardiente para ver a la reina iba a estar entre 30 y 35 horas. Sin embargo, quienes han salido durante esta mañana, después de despedirse de la reina, han dicho que duraron entre 5 y 10 horas de espera. Esto lo que quiere decir es que la organización está funcionando muy bien, ha sido muy efectiva, que la fila está avanzando con rapidez. Sabemos que hay personas que se han presentado como voluntarias para ayudar en esta logística, y por eso podemos imaginarnos que todo ha salido como debe salir. Nos despedimos desde Londres, Andreina Solórzano para Televisión Canaria. Bueno, y aquí tienen los datos. A las 14:22, o sea, a las 2:22, justo ahora, en directo, pues donde se indica cuál es la distancia de esa cola. 4,3 millas vienen a ser unos 6 kilómetros aproximadamente, y ahí pueden ver desde dónde hasta dónde, ¿no? Cómo recorre prácticamente todo el Támesis para llegar hasta el Palacio de Westminster, ¿no? Y aquí ven la imagen en directo también de todas esas personas que se van acercando. Por lo menos desde esta distancia parece que a buen ritmo, pero al final tienen que esperar muchas horas para poder dar ese último adiós frente a la capilla ardiente de la reina, para llegar hasta ese punto exactamente, donde que van pasando muchísimas personas para presentar sus respetos, y donde ven también la Guardia Real en torno a ese féretro, que por cierto ha dado mucho que hablar precisamente en la caída de una de estas personas que se encontraba ayer, precisamente uno de estos guardias que están en esa posición durante horas también, así que es normal que en cualquier momento se produzca un desfallecimiento. Bueno, esta es la situación en torno a ese funeral que concluirá, esos actos, esas exequias que concluirán en el funeral del próximo lunes. Miramos al tiempo. En la costa oeste de China siguen todavía sufriendo los efectos del mayor tifón registrado en la última década. Se llama Muifa. ¿Qué tal, Antonio? Además es el 6º tifón de la temporada en esta zona del Pacífico, ¿no? Sí, la semana pasada, lo recordás, Roberto, hablamos de Hinamor, que es un tifón efectivamente que afectó también a esta costa este de China, pero que sobre todo afectó a Corea del Sur y a Japón. Bueno, ese tifón ya pasó y ahora ha llegado este que estamos viendo. Estos son los efectos en la desembocadura del río Yangtze. Claro, como en todas las desembocaduras de ríos del mundo, hay mucha población allí. De hecho, hay decenas de miles de personas que viven en esa zona. 1.300.000 personas, Roberto, tuvieron que ser desalojadas y realojadas en otros lugares alejados de este tifón. Por suerte, no ha habido que lamentar, esta es la buena noticia, ni daños personales, ni apenas daños materiales. No hay víctimas mortales, tampoco hay heridos, pero sí que tenemos imágenes espectaculares. Sí, sí. Cualquiera se acercaba a esta zona. Bueno, la mayor parte de las conexiones, tanto aéreas como marítimas, en esta zona tuvieron que ser suspendidas durante las últimas 24 horas. También, como vimos ayer, muchos barcos que faenaban en la zona regresaron a puerto porque no podían estar en alta mar, y por suerte esto ha quedado en lo que vemos en estas imágenes, y como decía, sin daños ni víctimas personales ni materiales. Por cierto, te digo un dato: 6 tifones en esta temporada que va de mayo a octubre. Este es el 6º, veremos si viene alguno más, y este es, dicen, el peor que ha afectado a Shanghái desde 1949. Bueno, y de este tifón en la costa este pacífica nos vamos a la costa oeste del Pacífico. El problema es el contrario. Si un sitio es el agua, el otro es el fuego. Exacto. ¿No? Estamos en el enésimo, yo diría ya, Roberto, incendio que afecta a California, lo llaman incendio mosquito, en Forest Hill. Está luchando contra las llamas estos bomberos. Las perspectivas no son buenas, ya se han quemado 58.000 acres, que norteamericano me queda esto, ¿no? 23.000 hectáreas más o menos, traducido a nuestro idioma, y traducido todavía más, 23.000 campos de fútbol, ¿no? Que es lo que a nosotros con lo que solemos comparar. Y fíjate, de este incendio en California nos vamos a otro incendio más, también el enésimo en Europa. Vamos a ir al suroeste de Francia, donde por suerte estas llamas que veíamos ayer
ya hoy están siendo más controladas. No se puede hablar de control de septiembre. Exacto, no se puede hablar de control todavía, pero sí de que las condiciones han mejorado bastante aquí en el suroeste de Francia, después de haberse quemado unas 3.000 hectáreas y también haber tenido que desalojar a miles de personas, Roberto. Bueno, ayer hablábamos de la lluvia en la península. ¿Cómo está la situación en Canarias? ¿Qué tiempo nos espera? Sí, estamos pendientes de la posible llegada de una dana o una vaguada de altura, pero todavía no está confirmado. Lo que sí tenemos para mañana seguro, Roberto, es esto: más viento del norte y también probabilidad de precipitaciones en la cara norte y nordeste de las islas. Fíjate cómo lo hemos marcado en este mapa también, sobre todo en Tenerife, donde podría caer algunas llovinas, incluso también podría caer algo de agua en Lanzarote, en Fuerteventura y en La Graciosa. Esto para mañana con temperaturas máximas que van a rondar entre los 25 y los 30 grados. Y también, como vemos, con sol, interesante sol en el sur de las islas. Y vamos a ver esa previsión de precipitaciones no solo para mañana, sino para todo el fin de semana. Esto es una previsión, esto puede cambiar, pero de momento lo que ahora mismo tenemos previsto es esta posibilidad de precipitaciones, como estábamos viendo en la cara norte de las islas. Fíjate, se pueden acumular hasta 10 litros por metro cuadrado o 14 en el norte de Gran Canaria. Tampoco es tanto en 72 horas, pero bueno, esto es una tendencia. Puede indicar que durante el fin de semana, si entra esa dana, podría caer algo de precipitaciones, más de lo que podríamos esperar para esta época del año. Bueno, y terminamos, hoy vamos también a ver cuál es la situación en México, con un socavón, con un tremendo agujero que también llama nuestra atención. No es el primero que mostramos en las últimas semanas. No es el primero que mostramos en las últimas semanas, ni tampoco el primero del último año en Puebla, en este lugar de México. Roberto, vamos a irnos directamente hasta allí porque nos van a contar en la información que tenemos ahora esta situación, la que están viviendo allí, justo además a los pies de ese socavón. Vean. De un enorme socavón que en cuestión de segundos se tragó la carretera federal. Y es el socavón que alertó a vecinos. Es justamente en esta zona donde el socavón se tragó a la carretera por completo. Dependiendo de la zona se puede conocer la magnitud: 35 metros de diámetro, y de acuerdo a la zona va aumentando hasta llegar hasta los 50 metros de profundidad. Bueno, Héctor Gamboa nos contaba esto desde allí, Roberto. Espectaculares las imágenes, como estamos viendo. Como decía, yo no me arrimaría demasiado. No, él estaba ahí al lado. Fíjate que había incluso un edificio muy cercano que estaba en peligro. Eso fue en Puebla. Tenemos dos, uno anterior y ahora este. Y esto, lo que estamos viendo ya, son imágenes de otro socavón que también ha causado nuestra sorpresa este verano. Esto es en Chile, a 600 kilómetros al norte de Santiago de Chile. Fíjate, hay una actividad minera muy cercana. Las autoridades ahí enseguida han culpado a esa minería de la posible creación de este socavón, pero bueno, ahí tenemos más de 30 metros de diámetro y 80 de profundidad, y aquello sigue aumentando. Están estudiando lo que está ocurriendo ahí y a ver cómo pueden solucionarlo, pero fíjate, una carretera que había ahí rural, bueno, carretera de tierra, absolutamente cortada por ese socavón en Chile. Bueno, baches parecidos nos hemos encontrado en alguna carretera de por aquí, duda, ¿verdad? Bueno, y no hemos sacado ninguna noticia de eso, ¿no? Tremendo. Antonio, gracias. Hasta luego. Nos vamos a despedir con unas imágenes que nos llegan desde Italia, donde han juntado dos deportes arriesgados: los saltos de trampolín desde 27 metros, sincronizándose con las acrobacias de avión. Ya ven, qué imaginación. Bueno, ha sido en Italia porque tanto el piloto como el saltador son de esa nacionalidad. El pueblo también es digno de mención, se llama Polignano de Mare. Está cerca de Bari, en el mar Adriático, y ya ven qué deporte se han inventado en este lugar. Desde luego vistoso es. Con estas imágenes les dejamos. Llega Telenoticias 1. Adiós.